Muy buenas a todos. Hoy estamos a un mes de que se den las elecciones presidenciales de Estados Unidos 2024. Las encuestas están al rojo vivo y en el día de ayer les preparé un video de los 7 principales estados o los estados clave que van a ser los que determinen las elecciones. Si todavía no has visto este video, te lo voy a dejar aquí para que lo puedas ver más adelante. En el día de ayer les estuve mostrando cómo Harris tiene una leve desventaja sobre Donald Trump. Esto lógicamente en votos individuales. Pero eso no es todo, amigos. Ahora veremos el mapa electoral y cómo podría influir el destino de estas elecciones. Quédate conmigo para descubrir cómo se perfila el mapa electoral y quién lleva hoy en día la delantera en los estados clave. Y como siempre te recuerdo, si apoyas al pueblo estadounidense, dame un like, suscríbete al canal, estate atento a las próximas noticias. Ahora mismo estamos aquí en la página del New York Times y vamos a ver quién lidera la encuesta. Demuestra que el 49% va hacia Harris y el 46% hacia Trump. El otro 5% pues está indeciso en este momento. Pero lo que realmente nos interesa son estos 7 sujetos de aquí, es decir, Carolina del Norte, Pensilvania, Arizona, Wisconsin, que son los 7 estados clave que van a determinar realmente las elecciones presidenciales. Empezamos con Arizona. En este momento Arizona pues se le están dando a Donald Trump. Hemos visto que en las últimas semanas, desde agosto, ha estado entre Harris y Trump muy reñido, 48%, vean aquí las tendencias, 48% durante varios días, y por aquí sobre el 17, 18 hay una caída en Harris en un 1%, y ahí es donde se dispara Donald Trump en el 49% en Arizona. El estado de Arizona para Donald Trump, podemos ver aquí en pantalla que de 10 entrevistadoras o de 10 encuestas que se han hecho, 6 de ellas dan como ganador a Donald Trump en Arizona, 3 dan a Harris y 1 queda en empate. Recordemos que aquí en Arizona pues está el tema de la inmigración, de las fronteras. Por lo tanto, la población estadounidense, me imagino yo que estarán cansados pues, de la inmigración ilegal desde México hacia Estados Unidos por la zona de Arizona. Donald Trump, al representar estos ideales, pues está dando como ganador a Donald Trump en Arizona en estos momentos. Vemos que igualmente está muy reñido. Vamos con el estado de Nevada, quien sorpresivamente el color azul con un 1% de ventaja sobre Donald Trump, muy poco, pero podría representar una gran diferencia a futuro. Vemos que la tendencia desde que estaba Biden principalmente como candidato era bajista, y una vez Harris se impuso como nueva candidata presidencial, ha obtenido pues en este momento la mayoría de votantes. Otra vez desde las mismas 10 encuestas que se realizaron, pues le dan casi todas, 7 precisamente le dan como ganador a Harris, el color azul para el estado de Nevada. Aquí vemos que Harris pasó del 44% perdiendo contra Trump ahora mismo a estar al 49%. Una remontada bastante inesperada para Harris. El tercer estado clave que vamos a ver es el de Georgia, que en este momento pues el New York Times se la está dando de color rojo, señores y señoras. Como vemos está muy reñido la encuesta, pues lo que ha mostrado es que durante el último mes ha estado empatados al 48%, muy reñido. Aquí podemos ver que de un momento a otro el 18 de septiembre bajó para Harris y aumentó para Donald Trump. Georgia, de las 10 encuestas que analizó el New York Times, 7 se la dan precisamente a Donald Trump, 2 a la señorita Harris y 1 que quedaron en empate. Podemos ver igualmente que la tendencia desde que estuvo Biden, ahora que está Harris, siempre ha sido a favor de Trump. Amigos, y ahora estamos con Wisconsin. También, sorpresivamente, Trump está perdiendo bastante voto en esta zona. Vemos ahora mismo en la gráfica que hay 2 puntos porcentuales en los cuales Harris está dominando a Donald Trump. Y sí vemos que Wisconsin desde aproximadamente un mes ha tenido la tendencia de ser azul. En este estado pasa lo mismo que en Nevada. Iba a favor de Trump mientras estaba Biden como candidato, pero una vez se presentó Harris y se impuso como nueva candidata presidencial, pues la tendencia ha sido bajista para Trump y a favor de Harris, dándola en estos momentos como ganadora de Wisconsin, dándole de las 10 encuestas 7 como ganadora, 2 para Trump y 1 en empate.
Parceros, y ahora estamos en Carolina del Norte, y como les estoy diciendo, esto está muy reñido. Si un estado es azul, el otro es rojo. Si un estado es azul, el otro es rojo. Así estamos. Precisamente Donald Trump en Carolina del Norte está posicionándose al color rojo. También hemos visto que la tendencia de Harris ha sido alcista. Lo podemos ver aquí en la gráfica. Mientras que Trump ha estado rondando entre el 47% y el 49%, pues Harris ha pasado del 45% al 48%. Vemos que ha estado bastante reñido, pero igualmente la tendencia en este momento es a favor de Trump. Aquí observamos en la pantalla que desde que estuvo Biden, pues la tendencia para Harris o para los demócratas era bajista. No obstante, cuando Harris se impuso, pues ha tenido un gran impulso en las últimas semanas, dándola ahora mismo no como posible ganadora de Carolina del Norte, pero sí peleando a puño y espada a los demócratas este territorio. Lo podemos ver en las últimas encuestas. De 10 encuestas de Carolina del Norte, 4 son para Trump, 3 para Harris y otras 3 en empate. Y cómo no, la famosa Pensilvania. Ahora mismo estamos en el 6º estado, que precisamente Trump ha tenido una tendencia bajista, mientras que Harris ha conseguido puntuar en estos momentos, obteniendo un 1% por encima de Trump. Sin embargo, como lo podemos ver en la gráfica, ha estado bastante reñido. No obstante, qué pesar de Donald Trump, pues que ha tenido esta bajada tan inesperada en Pensilvania. Recordemos que Pensilvania en este momento, siendo de los 7 estados péndulos, es el que mayor votos de delegados tiene. Por lo cual, el que gane este sector, o lo que dicen, quien gane este territorio, pues va a ser el ganador de las elecciones presidenciales. Igual vemos que la tendencia cuando estaba Biden era bajista, y una vez se impuso Harris, pues ha sido alcista. Al parecer Biden ha gobernado bastante mal Estados Unidos, por lo cual nadie más lo quiere en el poder. Y Harris, con su carisma y sus propuestas, está repuntando bastante, tanto así que ha conseguido en este momento convertir el estado de Pensilvania en color azul. No obstante, este territorio sigue siendo muy reñido. Como vemos en pantalla, de las 10 encuestas, 4 se le han dado a Harris, 3 a favor de Trump y también 3 en empate, al igual que Carolina del Norte. Sin embargo, la diferencia entre Pensilvania y Carolina del Norte es que Pensilvania se la da a Harris y Carolina del Norte a Trump, y la que más pesa en este momento es Pensilvania. Y por último, en estas encuestas, parceros, tenemos a Michigan, al igual un sector bastante reñido donde Trump, lo vemos en pantalla, ha tenido una tendencia bajista en las últimas semanas, tanto así que pasó del 48 al 47%, mientras que Harris ha tenido una tendencia alcista pasando del 46% al 49%, rozando también, aquí podemos ver una repuntada, un punto crítico, rozando también el 50% de los votantes. Michigan, un sector, un territorio, un estado que ha repuntado realmente muchísimo. Como vemos, cuando estaba Biden, la tendencia era supremamente bajista. Veamos esta caída de 5 puntos porcentuales cuando estaba Biden en el 21 de julio. Pero una vez se posiciona Harris, vemos la repuntada desde que estaba Biden a lo que es hoy en día Harris como candidata, 8 puntos de diferencia, dando a Harris 9 de 10 encuestas, dando a Harris como ganadora de 9 de estas 10 encuestas analizadas por el New York Times. Y esto que ven en pantalla, parceros, es el mapa electoral en el cierre del mes de septiembre. Ahora mismo estamos empezando octubre, 1 de octubre del 2024, y así quedaría el mapa electoral para cerrar el mes de septiembre, dándole a Kamala Harris 226 votos delegados frente a 219 de Donald Trump. Ahora veamos, con base a las encuestas, ¿qué sucedería si estas encuestas se cumplen a cabalidad, sin ningún margen de error? Te recordemos que Donald Trump va ganando en Arizona. A Donald Trump le vamos a poner en rojo Arizona. Nevada en estos momentos se le están dando en color azul para Harris. Vamos a colocar Nevada de color azul. Luego vamos por Georgia, que en estos momentos se le está dando de color rojo. Georgia de color rojo, con 16 votos delegados. Wow. Como vemos, en este momento
así fueran las elecciones, ganaría Trump, pero aún nos quedan 4 magníficos estados. Vamos con Wisconsin. Recordemos que Harris ha repuntado en Wisconsin, por lo cual vamos a darle aquí el color azul a Wisconsin. Como vemos, está muy reñido. Harris 242 votos y Trump con 246. Con Carolina del Norte, que está muy peleado, con un 1% de diferencia, dándole el color rojo a Carolina del Norte. Pero aún nos quedan Michigan y la asombrosa Pensilvania con 19 votos delegados. Michigan en estos momentos es un estado donde Harris ha repuntado bastante, por lo cual vamos a darle el color azul a Michigan y vemos lo que pasa. Pensilvania queda en el medio de todo. Precisamente Pensilvania es el estado, pues además que con más votos delegados, pues es el estado donde ha habido más pelea entre Trump y Harris, dando una diferencia simplemente del 1%. La cuestión aquí, lo que pasa aquí es que el New York Times le da por ganada, según las encuestas, a Harris, el estado de Pensilvania. Pero recordemos, veamos las encuestas que están muy reñidas, 4 para Harris, 3 para Trump y 3 en empate. Realmente, el estado más reñido y el que de verdad va a hacer que Estados Unidos elija a su nuevo presidente es Pensilvania. Es un estado donde la diferencia es el 1%, las encuestas están súper reñidas. ¿Sabes qué pasaría si Harris gana aquí en Pensilvania? Pues quedaría con 276 sobre 262 de Trump. ¿Y qué pasaría si Trump ganase? Pues quedaría con 281 votos sobre 257 de Harris. Amigos y amigas, este es el análisis para el cierre del mes de septiembre. Las encuestas dan como ganadora a la señorita Kamala Harris como nueva presidenta de Estados Unidos. Ahora tú, amigo, que tienes la información, que tienes los datos, déjame claro en el sector de comentarios, ¿quién crees que va a ganar las elecciones presidenciales? ¿Kamala Harris o Donald Trump?